As we consider the shaking or the controversy that's entered into our movement, Mientras consideramos el zarandeo, la controversia que ha entrado en nuestro the movimiento, great split that has happened, la gran división que ha ocurrido, we can now identify that split ahora podemos identificar esa división at not just the level of individuals, no solo a nivel de individuos, but ministries, pero ministerios, or as Ellen White would say, companies, como la hermana White diría, las compañías, have been destined to leave God's church. han sido destinadas a dejar la iglesia de Dios. Those companies or ministries were led by leading figures. Esas compañías o ministerios fueron dirigidos por figuras importantes. Those leading figures had bound them into companies, Esos destacados líderes los habían each unido a las with their own compañías, particular doctrine, cada uno con su propia doctrina and they didn't particular. leave as individuals, they left as groups. Y no se fueron como individuos, sino como grupos. That work of separation that occurred Ese trabajo de separación que se cannot be produjo modeled using Matthew 13. no puede ser modelado usando Mateo 13. We see it being described in other ways. Vemos que se describe de otras If you're maneras. looking for a Bible verse, Si estás buscando un versículo de la perhaps the most Biblia, important verse that shows us this, quizás el versículo más importante que nos muestra eso, at least the easiest one, es al menos el más is Daniel fácil. 11, verse 41. Es Daniel 11, versículo 41. Describes the work of the king of the north. Describe el trabajo del rey del He norte. shall enter also into the glorious land, Entrará a la tierra gloriosa and many shall be overthrown. y muchos caerán. Now, when that verse was first analyzed, Ahora cuando ese versículo fue analizado por primera vez, explained explicado, in the Time of the End magazine, en la revista del tiempo del the fin, way it was described la forma en que fue is that descrito many Seventh-day Adventists would fall away during the Sunday law time period. es que muchos adventistas del séptimo día caerían durante el periodo del tiempo de We la now ley dominical. understand that that is not a correct understanding of that verse. Ahora entendemos que no es una comprensión correcta de ese versículo. The passage is describing El pasaje describe falling away of those who are part of God's remnant movement. la caída de aquellos que son partes del movimiento remanente de Dios. And this explanation or understanding of verse 41 has taken many people by surprise. Y esta explicación o comprensión del versículo 41 ha tomado a muchas personas por In fact, I think sorpresa. some people are still not even aware of it. Creo que, de hecho, algunas personas todavía no son conscientes de ello. Verse 41 En el versículo 41 says, "Many shall be overthrown, but these shall escape out of his hand, even Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon." dice, muchas caerán, más de estas que escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Besides the history, Además de la historia, besides the lines, además de las líneas, which are two testimonies that explain this, que son dos testimonios que explican you esto, can very simply and succinctly use parables. puedes usar parábolas de forma muy You can simple y use precisa. parables by comparing and contrasting those two groups Tú puedes utilizar parábolas comparando y contrastando to esos dos show that grupos what's being described are the last two movements that come to war against each other in the Sunday law history. para mostrar que lo que está escribiendo son los dos últimos movimientos que entran en guerra el uno contra el otro en la historia de la ley The dominical. true and the counterfeit. La verdad y la falsificación. And this idea of the true and the counterfeit Y esta idea de la verdad y la falsificación has been misunderstood ha sido malinterpretado by many in our movement. por muchos en nuestro movimiento. If you have not seen those presentations, those studies that discuss this change, Y si no has visto esas presentaciones, los estudios que discuten then I este cambio, advise you or counsel you to watch them. le aconsejaría que los vean. Can someone help remind me where those presentations could be found? ¿Puede alguien ayudarme a recordar dónde se pueden So I'm encontrar going esas to go to presentaciones? Germany, Así que voy a ir a Alemania, 2018. año 2018. Where is it done before that? ¿Dónde se hace antes de eso? Is it Wales? En Gales. Before that it was Wales, Antes de eso era Gales,
2018. 2018. I don't know if it was done systematically before then. No sé si se hizo sistemáticamente antes de eso. Is that no? ¿Es eso o no? Okay. Ok. So before this, Así que antes de esto, quite some time, durante bastante tiempo, it was understood who those people who were overthrown are. se entendió quiénes son esas personas que caerían o que son derrocadas. It was presented and weaved into presentations before those two camp meetings. Fue presentado y entretejido en presentaciones antes de esas dos reuniones. Those are the two camp meetings where it begins to be laid out, I guess, formally or systematically. Pero esas dos reuniones de campamento donde se empieza a establecer, We supongo go que into de verse manera forma 41 and sistemática, explain who the overthrown are and why they are who we say that they are. vamos al versículo 41 y explicamos quiénes son los derrocados y por qué son quienes decimos que son. It's done in Wales first, and then in the same month, it's done in Germany. Se hace en Gales primero y luego en el mismo mes se hace en Alemania. This is December 2018. Esto es diciembre del 2018. And Germany, December 2018. Y Alemania, diciembre de 2018. They're back-to-back camp meetings. Están de vuelta en las reuniones. And the reason why this becomes significant, Y la razón por la que esto se vuelve significativo, because it's at this juncture, porque es en esta after the midnight coyuntura, cry has already begun to be presented, porque es en esta coyuntura, después de que el that clamor de one of medianoche the ya se ha major empezado a presentar, points of separation between this movement and Future for America occurs. uno de los principales puntos de separación entre este movimiento y Future for America ocurre When I say cuando yo what I'm digo about to say, lo que estoy a punto de then you decir. should know what that event is. Debería saber cuál es ese evento. I don't say that to tell people off because they don't know, No digo eso para regañar a la gente porque no saben, because I suspect most of you don't. porque sospecho que la mayoría de ustedes no lo The saben. reason why I mention that in strong language, La razón por la que menciono eso en un lenguaje two fuerte reasons. es por dos First razones. of all, En primer lugar, you can see how God is leading this movement step by step. puedes ver cómo Dios está guiando este movimiento paso a paso. Secondly, En segundo you can lugar, see puedes ver that God's messengers los mensajeros de Dios are already aware of the issue before most of the congregation or most of the movement is aware of it. ya son conscientes de la cuestión antes de que la mayoría de la congregación y la mayoría del movimiento sea Expressed that consciente de ello. in our first presentation. Yo expresé eso en nuestra primera Elder presentación. Jeff knows that Future for America are going to separate long before September 2019. El señor Jeff sabe que Future for America se va a separar mucho antes de septiembre del 2019. She shows the problems publicly and speaks about them privately. Ella muestra los problemas en público y habla de ellos en privado. This is one of those events. Este es uno de esos eventos It comes into the public domain que entra en el dominio that, público. before I say that, Antes de decir to eso, go to Kenya, si vamos a Kenia, November noviembre 2018, del 2018, a month before, un mes antes, there's a 1 month prophecy school there which a number of you were attended. hay un mes de escuela que parte de ustedes asistieron. And in the midst of that time period, Y en medio de ese periodo de tiempo, what began to be expressed lo que comenzó a expresarse was that there was a split in the movement. era que había una división en el movimiento. Two groups Dos grupos of disciples de discípulos, based upon two different approaches. basados en dos enfoques diferentes. Following month, El mes siguiente, Elder Jeff would explain it this way: el anciano Jeff lo explicaría de esta manera, to smooth over the cracks. para suavizar las grietas. And I don't say that in a disparaging way. Y no lo digo de manera despectiva. I was in agreement to smooth over the cracks and not let division destroy the movement.
Yo estaba de acuerdo en suavizar las grietas y no dejar que la división destruyera el He movimiento. would teach, Él enseñaría, he él, is the messenger of verse 40. él es el mensajero del versículo 40. And I Y yo am the messenger of verse 41. el mensajero del versículo 41. Of course, that's not correct. Por supuesto que eso no es That was his correcto, way of explaining why there was this difference. pero eso era su manera de explicar por qué había estas diferencias. It kind of smoothed over the cracks Se suavizó un poco sobre las grietas until you get to the spring hasta que llegas a la primavera of 2019 del 2019, at the Brazilian School of the Prophets. en la Escuela de los Profetas de Brasil. And it's there Y es allí where another major crack occurs in this separation process, donde se produce otra importante grieta en este proceso de which is the separación, study of half right and half wrong. que es el estudio de mitad correcto y mitad incorrecto. But coming back to here, Volviendo aquí, what is being taught lo que se está enseñando is the subject of how the close of probation is going to work. es el tema de cómo va a funcionar el cierre de gracia. So, Elder Jeff is going to understand Así que el anciano Jeff va a entender November the 9th que el 9 de noviembre is what I would call a hard close of probation. Michael stands up for the priests, es lo que yo le llamaría un cierre de la gracia duro, donde Miguel se whereas levanta para los I would sacerdotes. teach Mientras que yo enseñaría that Michael does not stand up for the priests. que Miguel no se levanta para los And what sacerdotes. we identify as the shut door Y lo que identificamos como la puerta cerrada 2019 de 2019 is not Michael standing up, it's something else. no es Miguel levantándose, poniéndose de pie, es otra cosa. And people don't realize the significance of what is going to happen there. Y la gente no se da cuenta de la importancia de lo que va a suceder allí. When that separation occurs, Cuando se produce esa separación, even though we are still together, aunque todavía estamos juntos, that model that they have ese modelo que is tienen going to be used to shape and define all future doctrine for Future for America. se va a utilizar para dar forma y definir toda la doctrina de Future for America. They're going to use the doctrine here Ellos van a usar la doctrina aquí, that Michael stands up que Miguel se levanta, for the priests. para los sacerdotes. They're going to use this doctrine Utilizan esta doctrina to teach people para enseñar a la gente that this movement is now being run by Jesuits, que este movimiento ha sido dirigido ahora por los jesuitas. satanic organization. Es una organización satánica And the threads of that already begin here. y los hilos de eso ya comienzan aquí. Because if you don't believe in a fixed or rigid close of probation, you can't develop that theology. Porque si no crees en un cierre fijo, un rígido cierre de la There gracia, is no no puedes more desarrollar esa teología. probationary time for us. Que no hay más tiempo de prueba para nosotros. This is one of the points Este es uno de los puntos that I explained earlier, que ya expliqué antes, where they are already beginning to show and demonstrate donde ya están this empezando a enseñar y demostrar separation work that's happening. esta obra de separación que está We sucediendo. could go to other ones during that period of time Y podríamos ir a otros durante ese periodo de tiempo that you can clearly demonstrate this work of separation. que puede demostrar claramente esta obra de separación. For many years, Durante muchos años I have had concerns of the way this movement uses inspiration. me preocupa la forma en que este movimiento utiliza la inspiración. The ones that define us perhaps the most Lo que nos definen tal vez más, are two passages, dos pasajes, two different studies. dos estudios diferentes. One of them is about the 2520, Uno de ellos es sobre el 2520
One of them is about 9/11. y uno de ellos es sobre el 9/11. Now, both of those studies Ahora, ambos estudios have got important key Spirit of Prophecy quotes attached to them. tienen adjuntados importantes citas claves del espíritu de profecía. This one is The Great Controversy, Este es el conflicto de los siglos, page 351. página 350, párrafo 2 en español. Is Testimonies to the Church, volume 9, page 11. Y este otro es Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11. And there's a second one, Life Sketches 411, Y hay un segundo, Notas biográficas, página which is 451, article. párrafo 1 al 2, que es un artículo de la Riva Angeral. July 6, 1905, or the other way around? 6 de julio del año 1906. 1906, so July 5th. 1906, 6 de julio. So 5 de julio, creo. we've taken those Spirit of Prophecy quotes, Así que hemos tomado esas citas del espíritu de profecía and they have helped to shape and define these two doctrines. y han ayudado a dar forma y definir estas dos doctrinas. They're not the only way we come up with that light, No son la única manera de que but nosotros they llegamos con really esta are the luz, key portions of inspiration that we use to defend those truths. pero realmente son las porciones claves de inspiración que usamos para defender esas verdades. During the Midnight Cry message, Durante el mensaje del clamor de medianoche, before the Midnight Cry message, no, antes del mensaje del clamor de I medianoche, knew sabía that our use of this Spirit of Prophecy quote was wrong, que el uso de esta cita del espíritu de profecía es incorrecta. and also the use of those two other Spirit of Prophecy quotes were also wrong. Y también el uso de esas otras dos citas del espíritu de profecía también estaban equivocadas. To defend these doctrines, No podrías usarlos para defender estas doctrinas, but I wouldn't be drawn into public statements on this issue. pero yo me involucraría en declaraciones públicas sobre este tema. It seemed to me Me pareció that a mí God was gathering His people. que Dios estaba reuniendo a su Therefore, I gente. didn't feel it was my duty, my prerogative, Por lo tanto, no sentí que era mi deber, mi prerrogativa, to begin to cause division in our movement. para empezar a causar división en nuestro movimiento. So I would avoid Así que making evitaría controversial statements about these references. hacer declaraciones controvertidas sobre estas referencias. During the Midnight Cry dispensation, perhaps even a teeny bit before that, Durante la dispensación del clamor de medianoche, quizás incluso un poquito antes de eso, I don't know how to describe it. no sé cómo describirlo, Maybe I'll just say it this way. I felt compelled. tal vez lo diga de esta manera, me sentí obligado. I don't want to invoke the Holy Spirit. No invoco al Espíritu Santo, I don't want to say it's the Holy Spirit. no quiero decir que es el Espíritu Santo. People can come to their own conclusions on that subject. La gente puede llegar a sus propias conclusiones sobre este tema, But I feel compelled by circumstances to begin to address this. pero me siento obligado por las circunstancias a empezar a abordar And it's a esto. very fine balancing act. Y es el acto de equilibrio muy fino, este acto. We're in East Africa, Estamos en África Oriental, and something that I've observed in my trips to Africa generally y algo que he observado en mis viajes de África en general, is that each country has its own culture, its own way of behaving. es que cada país tiene su propia cultura, su propia forma de actuar, de comportarse. And what I've noticed Y lo que he notado, is that the brethren from South Sudan que los hermanos del sur de Sudán really love to ask questions. les encanta hacer preguntas. When we were in South Sudan recently, Estamos en el sur de Sudán at the recientemente end of the presentation, y al final de la presentación we probably had about nearly 100 people there. probablemente teníamos cerca de 100 personas allí. Immediately, Inmediatamente we'd have 20 people come up tendríamos 20 personas que se and acercarían surround you. y te rodeaban. And they would just ask questions, not even what you've taught on. Y no solo harían preguntas que ni siquiera se han enseñado. They do that with Elder Tess's presentations. Así que hacen And I eso was con todas las at the back presentaciones of de la the anciana Tess. auditorium,
Y yo estaba en la parte de atrás del auditorio y ellos venían y So me they're rodeaban. really keen to ask questions. Así que están muy interesados en hacer preguntas. I think that's good. Creo que eso es bueno. The reason why I mention that La razón por la que menciono esto, is in this history, 2018 coming into 19, en esta historia del 2018 llegando al Midnight 2019, Cry history, la historia del clamor de medianoche and slightly before, y un poco antes, I already begin to feel convicted that I need to address these issues. realmente empiezas a sentirte convencido de que necesito abordar I'm estos temas. constrained Estoy limitado because I do not want to publicly endorse this rift that people can see. porque no quiero apoyar públicamente esta ruptura que la gente So I say puede ver. it gently, Así que lo digo suavemente, perhaps not gentle enough. tal vez no lo I suficientemente allude gentil, to it, alude a ello, maybe not subtly enough. tal vez no lo Because the suficientemente Sudanese sutil, brethren perdón. Porque los hermanos sudaneses pick up on this, recogen esto and I get question after question. y tengo pregunta tras pregunta. Can you explain this verse? ¿Puedes explicar este versículo? What's your perspective on these passages? ¿Cuál es tu perspectiva sobre estos And there's pasajes? all these WhatsApp communication that I'm getting. Y hay toda esta comunicación de WhatsApp que estoy And if you recibiendo. ask them, Y si les they'll preguntas, testify that I never responded. testificarán que nunca respondí. I never responded to their question Y nunca respondí a sus preguntas. when they would ask me what my opinion on this passage is. Cuando me preguntaron cuál era mi opinión sobre este pasaje. The reason they're asking the question because they already can see that I'm challenging this movement's perspective. La razón por la que hacen la pregunta, porque ya pueden ver que estoy desafiando esta perspectiva del movimiento. So during the Midnight Cry era, Así que durante la era del clamor de medianoche, 2019, 2019, I begin to address these two passages directly, publicly. comienzo a dirigirme directamente a estos pasajes públicamente. I do it at camp meetings, I do it at schools of the prophets. Lo hago en reuniones de campamento, lo hago en las escuelas de los profetas. And we go into the details of those verses and explain exactly what they are teaching. Y entramos en los detalles de esos versículos y explicamos exactamente lo que enseñan. Now, part of the reason why this was not done before, Parte de la razón por la que esto no se hizo antes, separate to the idea of creating a rift, having these two factions in our movement, separado de la idea de crear una grieta que tengan estas dos facciones en nuestro movimiento, separate to that is another issue. separado que es otra cuestión, It's something that's going to come to a head in this movement, es algo que va a llegar a un punto culminante en este movimiento, which is how do you read? que es cómo lees, How readest thou? cómo lees, A plain reading. una simple lectura. And I'll give a third one, Le daré una tercera, original intent. intención original. Now this begins to come to a head Ahora esto comienza a llegar a from un punto January crítico to March de enero a marzo, 2019 año 2019, in Brazil. en Brasil. And once this comes to the forefront, Y una vez que esto llega a la vanguardia, how readest thou? cómo lees, Once this becomes public domain material, una vez que esto se convierta en material de dominio público, that gives me the license me da la licencia to begin to publicly discuss these subjects. para empezar a discutir públicamente estos temas. Because now we can talk about how we read inspiration. Porque ahora podemos hablar de cómo leemos la inspiración. At the same time, Al mismo tiempo, there's going to be a conflict in this movement, va a haber un conflicto en este movimiento, not between myself and Elder Jeff, no entre el anciano Jeff y yo, that had been done here, que se había hecho aquí, November, December. noviembre, diciembre. No, this one's going to be between Elder Tess and Elder Pippinger. Ahora va a ser entre la anciana Tess y el anciano Pippinger. And this is going to be about who is right and who is wrong. Y esto va a ser sobre quién está bien y quién está mal. It's now termed half right, half wrong. Ahora se convierte en mitad correcto y mitad incorrecto. So he has a fight with me,
Así que tiene una pelea conmigo, and then a fight with her. luego una pelea con ella. And all of this is done while the movement is still intact. Y todo esto lo ha hecho mientras el movimiento So sigue if you're intacto. not keeping an eye on the steady train of events, you will not see when this bubble is about to burst in September. Así que si no estás atento al constante tren de eventos, no verás cuando esta burbuja está a punto de estallar en septiembre. So once this subject has come into the public consciousness of our movement, Así que una vez que este tema ha llegado a la conciencia pública de nuestro how movimiento, do we read? ¿cómo leemos? And now I should be able to ask you, Ya deberías ser capaz de preguntarte what was the subject, cuál era el tema, what was the Bible verse, cuál era el what versículo de was la the Biblia, story cuál fue la historia that was connected to this? que estaba conectado a esto. Because it wasn't about Michael standing up and it wasn't any of this. Porque no se trataba de que Miguel se pusiera de pie, no era nada de esto, Not directly. no es directamente. What was the subject? ¿Cuál era el tema? Was confronted and dealt with. Que fue confrontado y tratado. Not the law. How we read. ¿Cómo leemos? What verse ¿Qué versículo now going to be under scrutiny ahora va a estar bajo when we escrutinio? consider how we read. Consideramos la forma en que leemos. One moment. Un momento. Continue. Okay. So if you could please Creo que había un watch noise because that problema will be con picked el- up on the camera mic. con el micrófono, la cámara. Does anybody know what the Entonces, story ¿alguien or the sabe? verses that now is under scrutiny in Brazil when it comes to how we read? Entonces, ¿alguien sabe cuál es la historia del verso que en Brasil, cuando se trataba de cómo leemos, Give me the verse. darme el versículo? Not that one. Luke 10:26 is the statement that's taken from. Lucas 26 es la declaración que se ha tomado. Daniel 11, Daniel 11, verse 14. versículo 40. Smith versus Smith movement. versus movimiento. No digo de una manera. Smith versus Pippinger. Smith versus Pippinger. I don't say that in a disparaging way. No lo digo de una manera despectiva. In all of our presentations, it's neither Elder Tessie's or my intent to insult or say anything bad about Elder Jeff Pippinger. No lo digo de una manera despectiva. Ni la anciana T ni yo tenemos la intención de insultar o decir algo malo sobre la anciana person Jeff. that was selected by God. Creemos que fue la persona que fue seleccionada por Dios, el primer mensajero en crear este movimiento. Que a pesar de nuestras diferencias todavía le respetamos. Pero lo digo de esta manera. Podemos tener un simple punto de referencia. Para que podamos engancharnos a todos estos complejos estudios con una idea simple. Dos hombres, dos doctrinas, dos maneras de leer. Así que si no estás familiarizado con esto, tienes que volver a estos estudios. Es demasiado, porque tiene más de 60 presentaciones. Podemos hacer una versión abreviada. ¿Y qué es eso? Tahití, mayo del año 2019. These are the same studies. Esos son los mismos estudios. This is the presentation style, this is the school style. Esta es la presentación y la escuela. So here, Así que we're aquí going to confront head on how we read inspiration. vamos a enfrentarnos de frente a cómo leemos la inspiración. Plain reading.
¿Qué queremos decir con una intención original? Una simple lectura. The reason why this becomes so important La razón por la que esto se vuelve tan importante, is who is this person here? ¿quién es la persona aquí? This is the first angel's messenger. Este es el primer mensajero angelical, el primer ángel. He's the person that will empower this movement. Esta es la persona que empodera este movimiento. We'll call him 1E. Vamos a poner 1E. And what we discover, Lo que hemos descubierto, what I discover, ¿qué hemos maybe descubierto? other people had seen it before, Quizá otras personas lo vieron antes. is that this is not Smith versus Pippinger, Que este no es Smith versus Pippinger. which is what I think we've taught in this movement for decades. Creo que lo hemos dicho por décadas. This is not that. Pero no es él. This is Lich Este es Leeds versus Pippinger. versus Pippinger. And that becomes significantly different. Y esto se convierte en algo significativamente diferente. Give you the reference. Les doy las referencias. APEC or CE? Just give page APEC 95. 95. You need to go before that. Tienes que ir antes, Go to the beginning of the section. al comienzo de la sección. So Smith Así que Smith is Daniel and the Revelation. es Daniel y Apocalipsis. That's not the coding for it. Él va a dar su He's going to comentario. give his commentary. Él va a dar su comentario. But we don't want to take his commentary because we want to say, Porque queremos even decir, though he helps God, aunque ayude a Dios, he doesn't rise to the level of supremacy. no se eleva a nivel de la We would supremacía, listen to him. escucharíamos. So we would go to Lich. Vamos a ir a Leeds. Now Lich Leeds is the first angel's messenger. es el mensajero Some del people primer ángel. don't understand that, some people don't accept that. Algunas personas no lo entienden, algunas personas no lo Not to aceptan. prove it, No lo vamos a probar. go to the classes in Uganda. Came up. Vayan a las clases de Uganda. We do know Nosotros sabemos that Lich que Leeds is the messenger of 1840. es el mensajero del We know 1840. that 1840 Y sabemos que en el año 1840 es el empoderamiento del primer ángel, where Lich donde Leeds says one day equals usó one year. un día es igual a un año. I teach Revelation 14 Apocalipsis 14, and 7 versículos 6 y 7 is es igual Revelation a 10. Apocalipsis 10, It's a repeat and enlarge. que es repetir y ampliar. Revelation 10. Apocalipsis 10 es Leeds. The message comes down and becomes empowered because of his study. Un mensaje llega y es empoderado, recibe poder por este estudio. Apocalipsis 14. Nosotros argumentamos que es Miller, You can also show that it's Lich. pero tú puedes mostrar que es Leeds, Just from the language. solo por el lenguaje. We're bringing many studies together with these simple statements. Estamos reuniendo muchos estudios con estas simples declaraciones. They are deceptively simple, but we spend many hours publicly explaining them. Pero pasamos muchas horas explicándolas públicamente. Let's summarize. Vamos a resumir. Lich Lich empowers the first angel. es el empoderamiento del primer Pippinger ángel empowers the first angel. y el anciano Pippinger So empodera al therefore primer they have the ángel. same weight. Así que por lo tanto tienen el mismo peso. And once we realize that, Y una vez que nos damos cuenta de eso, significance of these studies hay un significado de estos estudios, de cómo leemos, fundamentally changes the way we need to understand Daniel 11 verse 40 to 45. cambia fundamentalmente la forma en que necesitamos entender Daniel 11, 40 al 45. Hopefully we can see that. Ojalá podamos ver eso. I'm assuming you all know his version. Asumo que todos ustedes conocen esta versión.
Hold that thought. Mantengan ese pensamiento. I want to go back Quiero to volver this subject here. a este tema aquí. Michael standing up. Miguel poniéndose de pie. So when we start thinking about Michael standing up, Así que cuando empezamos a pensar en que Miguel se levanta, 2019, en el año 2019, what are we saying? ¿qué estamos diciendo? Revelation 22 verse 11. Apocalipsis 22, versículo 11. He who is righteous El que es justo, remains righteous. practique la justicia todavía. He who is filthy remains filthy. El que es inmundo sea inmundo. November the 9th, 9 de noviembre 2019. 2019. Revelation 22 verse 11. Apocalipsis 22, Is 11. fulfilled. Es cumplido. According to whom? ¿De acuerdo a quién? FFA. A Ficha for America. Their model. Su modelo. We say that is wrong. Su modelo es incorrecto. Why? ¿Por qué es incorrecto? Because it's already been taught Porque ya se ha dicho that those who are overthrown que los que fueron derrocados are whom? son quienes. Are they people in this movement? ¿Son personas de este Or movimiento are they people in Adventism? o son personas en el adventismo? In the Time of the End magazine, En la revista del tiempo del fin, verse 41, el versículo 41, overthrown derrocados equals who? o caerán, depende de la versión, SDAs. es igual a quién? A la iglesia adventista, séptimo día. Time of the End magazine. Esto lo dice en la revista del tiempo del fin. Today, Hoy we teach, enseñamos, we, nosotros, I'm not saying FFA. no estoy diciendo FFA, If they hold on to their magazine perspective, they cannot change. ellos mantienen su perspectiva de la revista, no la cambian. We teach Nosotros enseñamos the overthrow is people la palabra caerán o derrocados in son personas church triumphant. en la iglesia triunfante. There's a fundamental difference between those two stories, those two studies. Hay una diferencia fundamental entre esos dos estudios. I don't know how many of us understand that. No sé cuántos I entienden, don't know how many of us who understand it and believe it. no sé cuántos entienden y creen. Why is this going to become significant? ¿Por qué va a ser importante? We compare and contrast two groups. Who are they? Nosotros podemos comparar y contrastar dos grupos. Who are the two groups? Dos grupos Overthrown derrocados versus versus Edom, Edom, Moab, and Ammon. Moab y Amón. I just asked this question. Solo haré esta pregunta. If we were wrong about this, Si nos equivocamos en esto, do you think we're going to be wrong about this? ¿crees que nos vamos a equivocar en esto? If we don't know how to identify who the overthrown people are, Si no sabemos cómo identificar quiénes son los derrocados o los que caen, you think we're going to understand who this group of people are? ¿crees que entenderemos quién es este grupo de personas, Edom, Moab y Amón? Overthrown, Aquellos que fueron derrocados those who escape. y aquellos que escapan. Okay, look, have power back. I'll give you money. This information Esta información has been in the public domain in this movement for a long while now. es de dominio público en este movimiento y se usó durante Go mucho back tiempo. to Wales 2018. Vuelves a Gales 2018, It's already understood before that. Now, if you ¿es eso go entendido to mucho antes de eso? the Time of the End magazine, Ahora si tú vas a la revista del tiempo del fin find out who this is. y tú intentas ver quiénes son estos, Edom, Moab y Amón, There are current understanding podrás ver que hay un entendimiento actual the elder Tess is now bringing to the movement. que la anciana Tess ahora ha traído al Beginning to movimiento. change and adjust our perspective who this is. Está empezando a cambiar y ajustar nuestra perspectiva de quiénes son. Y eso es verdad presente. Messages that we need to understand Y es verdad presente que tenemos que to entender help to identify
who are the people that will escape. Y nos ayuda a identificar quiénes son las personas que You want to escaparán. understand who are the people who will escape. Y si tú quieres saber quiénes son las personas que se van a You need to escapar understand who they escape from. y entender de dónde se escapan, The work is not complete. el trabajo no está So this completo. is one of the major studies that was put into place at the Ugandan School of the Prophets. Pero este es uno de los principales estudios que se puso en marcha en la escuela de Uganda, The de los profetas. discussion about identifying the dynamics of this group of people who will escape. La discusión sobre la identificación de la dinámica de este grupo de personas que escaparán. So that's why it becomes significant that you know who this group are. Así que por eso es importante que sepas quiénes son estos grupos. You compare and contrast. Cuando comparas y contrastas, Because when that study was first done, porque cuando ese estudio se hizo por primera vez, we just said this, acabamos de decir esto, era el mundo, put simply. en pocas When we palabras. spoke about this, Pero cuando hablamos de esto, we said this was a group of people dijimos que este era un grupo de who were personas free, que eran libres, and this was the people who was, y esta era la gente que estaba, I put say, in prison. puedo decir, en prisión. And that's how we developed the logic of this Así es como desarrollamos la lógica de esto, being people in the church triumphant that will be overthrown. siendo personas en la iglesia triunfante que serán derrocadas, We never caerán. discussed this one. Nunca discutimos esto. This is partly what was, it wasn't finished, but it was partly brought to view at the Ugandan School of the Prophets. Y este es en parte lo que no se terminó, pero en parte fue traído This is a present vis- truth en la now, vista still en la being escuela de unfolded Uganda de to los us. profetas. Esto es verdad presente que se nos está revelando That's ahora. why Por eso, this becomes a major stumbling block esto se convierte en un gran obstáculo between the two groups. entre los dos grupos. How readest thou? Como leemos, We begin to see empezamos a ver that Future for America and this movement are reading significantly differently. que Future for America y este movimiento leen de manera significativamente At time, diferente. En el momento, From January to May, en ese tiempo, de enero a mayo, Future America are silent in any opposition to this. Future for America está en silencio, no se opusieron a esto. In fact, most people in the movement pick up that study and they see its glorious light. Y la mayoría de la gente en el movimiento toman este estudio y ven su gloriosa luz. Just another layer that needs to be added to the midnight cry message. Solo otra capa que necesita ser añadida en el The mensaje de reason why clamor de this mi noche. becomes significant La razón por la que esto se vuelve significativo is because it addresses our understanding porque aborda nuestra comprensión de estos pasajes aquí at two levels. en dos niveles. The first, La primera, how do we read inspiration? cómo leemos la inspiración. And at that level, Y en ese nivel I felt sentí that I now have prophetic license que ahora tengo licencia profética to begin to publicly discuss these subjects, para empezar a discutir públicamente estos temas. which is what was done. ¿Qué es lo que se hizo? I don't know where the first place I actually systematically begin to do this. No sé dónde es el primer lugar en I el que know one empiezo a that- hacer I know esto it's done sistemáticamente. in France, Conozco uno que está hecho en Francia, July, August 2019. I don't know if it's done before that. I think it is. julio o agosto del 2019. O no sé si se hace eso antes, creo que sí. I think it's before, Pienso que es antes, but it's definitely laid out in France. pero definitivamente está establecido en So- Francia. We're going to look at these two passages Así que vamos a mirar estos dos pasajes and we're going to explain y vamos a explicar these are not referring que no to se refieren 9/11. al 9/11. We're going to see how we read. Vamos a ver cómo leemos. I call it intellectual honesty. Yo lo llamo honestidad intelectual. There's no opposition that comes from Future for America on those studies. No hay ninguna oposición que venga de Future for America en estos estudios. In fact, I don't think from anybody that I know. De hecho, no creo que nadie There's que no conozca. public opposition No hay oposición pública that
we go back into this que volvamos a esto and we see it's not referring to 9/11. y vemos que no se refiere al 9/11. I give a different explanation. Doy una explicación Referring to the diferente close of probation. que se refiere al cierre de la In gracia. fact, De hecho, this is all laid out here, todo esto está expuesto aquí and in June, you can see June is missing. y en junio, tú puedes ver que junio falta aquí. In June, I go to Future for America, En junio, yo fui a Future for and America, we have studies, teníamos estudios and there is no opposition to anything that's being taught. y no hay oposición a nada de lo que se está enseñando. In fact, there is passive acceptance De hecho, hay una aceptación pasiva by Elder Jeff Pippinger, por el anciano Jeff Pippinger and there's proactive and active agreement by other members of that ministry. y hay un acuerdo proactivo y activo de otros miembros de ese ministerio. Now, they'll give a story Ahora, no that cuentes he una was historia distracted, asleep, que estaba the distraído o other ones dormido, were deceived los otros fueron by engañados mesmerism, por el mesmerismo, because we're spiritualists apparently. porque somos espiritualistas So they aparentemente. just ignore all of that. Así que simplemente ignoran toda esa experiencia que tuvieron. And I want to counsel and warn people here. Y quiero aconsejarles y advertirle a la If you gente de ever get aquí to the place que si alguna vez llegas al where lugar you destroy your own testimony, donde destruyes tu propio your testimonio, own personal experience with tu God, propia experiencia personal con Dios, you are in an extremely dangerous place. estás en un lugar extremadamente Because peligroso. these people Porque estas personas se pusieron de pie and testified y testificaron to the truthfulness of what Elder Tess and myself were teaching. a la veracidad de lo que la anciana Tess y yo mismo They were enseñábamos. they're at the forefront in supporting us. Estaban a la vanguardia en el apoyo a nosotros, emocionalmente, Morally, moralmente, financially. financieramente. This was their testimony. They would stand up and say how it's changed their lives. Este era su testimonio. Se pondrían de pie y dirían cómo ha cambiado sus vidas, Only a few short weeks cómo Dios later, estaba en esto. they suddenly call us satanic, Y solo unas pocas semanas después, de repente nos llaman satánicos y que fueron engañados. testify at that in that way becomes really dangerous. Y para testiguar o testificar de esa manera se vuelve realmente peligroso. So we're laying out the truth Estamos exponiendo la verdad, that these studies que estos estudios are not referring to 9/11, no se refieren al they're 9/11, referring to the close of probation. se refieren al cierre de la gracia. And I'm hoping every one of us can see that. Y espero que cada uno de nosotros pueda ver eso. What I haven't done, Bueno, no lo he I would hecho, say, yo diría, because I haven't had time, porque no he tenido tiempo. perhaps God has a reason why, Quizás Dios tiene la razón, porque, but I haven't made a public statement on this. pero no he hecho una I declaración haven't pública gone to sobre esto. GC 351 and systematically shown the movement why this is not the 2520. Y hemos pasado por conflicto de los siglos 350 y mostramos sistemáticamente al movimiento por qué ese no es el That needs to still 2520. be done. Eso aún debe hacerse. We have a number of things that need to be done. That's one of them. Tenemos un número de cosas que necesitamos hacerse, ese es uno de ellos. And the other one that needs to be done Y el otro que necesita ser hecho is the study on the nature of man, part 2. es el estudio sobre la naturaleza del hombre, parte 2. I believe God leads his movement. Creo que Dios dirige su movimiento. And therefore, Por lo tanto, I have the position, yo tenía la posición, the faith, la fe, to know that the reason why this study has not been done yet para saber que la razón por qué este estudio no se ha hecho todavía is that it needs to be put in a certain place. es que necesita ser puesto en un cierto lugar para I'm hacer not un sure cierto what that trabajo. is yet. No estoy seguro de lo que es eso, Time will tell. sin embargo, el tiempo lo dirá. So you cannot take these passages to teach that the 2520 is the longest and the last prophecy, Así que no puedes tomar estos pasajes para enseñar que el 2520 es la más larga y la Because última it's not. profecía, porque no lo es. to inspiration, and Ellen White will tell you it is not the longest and last prophecy brought to view in inspiration. Vea la inspiración y la hermana White te dirá que no es la más larga y última profecía traída a la vista en That la is inspiración. a fight for another day. Eso es una lucha para otro día. This one Este
It's been put into the public domain. It's been here for many months now. ha sido señalado como de dominio público, que ha estado aquí durante muchos meses, lo he entendido, At least for a couple of years. al menos durante un par de años. Hopefully we're all at the same place, we're all okay. Espero que todos estemos en el mismo lugar, que todos Now the estemos bien. reason why I want us to see this Ahora la razón por la que quiero que veamos esto, issue about how we read este problema sobre cómo leemos, is the following. es la siguiente. In fact, De hecho, if I have taught you correctly si te he enseñado correctamente and you have been listening, y has estado escuchando, then if I were to ask you the question, you should all be able to give me the answer. entonces si yo hiciera la pregunta, todos If you've deberían ser kept capaces de darme la pace respuesta. with my train of thought. Si has mantenido el ritmo con mi línea de pensamientos. Go back to our previous study. Volvamos a nuestro estudio anterior. Why is there this huge issue, ¿Por qué hay un problema tan grande? this huge disagreement? Este enorme desacuerdo. We Nosotros, are having to clear up the mess teniendo que limpiar el desastre of Future for America. de Future for America. What was their mess? ¿Qué fue ese lío? ¿Qué fue ese desastre? What was their mess that they created? ¿Qué fue el desastre que ellos crearon? They did not sufficiently train No entrenaron the sisters in this suficientemente movement. a las hermanas de este movimiento. That's the mess. Ese es el desastre que hicieron. Can we all accept that? ¿Podemos aceptarlo todos? Future for America's mess El desastre, el lío de is Future for that they America did not train our sisters es que no entrenaron a nuestras hermanas sufficiently. suficientemente. They were always suppressed. Siempre fueron This suprimidas. is a much bigger issue, the issue of equality. Y este es un tema mucho más grande que el tema de la igualdad. It runs into every avenue of a person's life, Se encuentra en todas las venidas de la vida de una persona. into your home life, into your family life, En tu vida hogareña, en tu vida familiar. into how we treat sisters, Es como tratamos a las hermanas, as well as the prophetic role of our sisters. así como el papel profético de nuestras hermanas. I'm not minimizing any of those others. I just want to take this line of thought, this layer. No estoy minimizando ninguno de los otros, solo quiero tomar esta línea de pensamientos, So I want esta us to capa, see porque quiero how many things are all ver coming together. cuántas cosas se están juntando. What's on this board and what's on this board. Lo que está en esta pizarra y lo que está en esta otra Hundreds of pizarra. hours of study, Cientos de horas de estudio, tens of hours in the public domain. decenas de horas en el dominio público. Actually, I think all of that added is more than 100. Y en realidad veo que todo Just esto the añadido es video más de 100 material. horas, Then there's all solo the material de private vídeo. discussions, the private studies that have gone on top of that. Luego están las discusiones privadas, los estudios privados que There's a se han substantial amount of añadido a eso. evidence. Hay una cantidad Please don't sustancial de sleep. pruebas. It's only the morning of the first day. Por favor, no te duermas, es solo la mañana del primer día. Future for America Future for have not America, sufficiently trained our sisters, so we have to remedy that. ellos no han entrenado suficientemente a nuestras That's hermanas, así que our tenemos que work remediar here. eso. Esa es nuestra obra That's aquí. why we are being so stringent Es por eso que hemos sido tan estrictos about the issue of equality. sobre el tema de la igualdad. It's not just that we've got a fixation about this thing. No es solo que tengamos una fijación con It's ese not tema. just that we saw it in the world. No es solo que lo Not guardemos en el just mundo. that we saw it traced through history and the evil of that. No es solo que lo vimos rastrear a través de la historia en el mal de It's all eso. of that. But Todo also, we're Pero también- fixing the mistakes and the errors that Future for America brought to this movement. Con la fijación de los errores y los errores que Future for One America of the things trajo a that este they were wrong movimiento. about, Y una de las cosas en las que ellos so se equivocaron, drastically wrong, tan drásticamente equivocados, perdón, que tenemos que perhaps tomar the most important 2 years of this reform line, tal vez los 2 años más importantes de the esta línea de reform line reforma. of the 144,000, La línea de reforma, los the very 144.000. moment when we should be focusing on important things, En el mismo momento en que deberíamos centrarnos en cosas like importantes, fighting the enemy, como la we lucha have contra el to enemigo, pause tenemos and que we hacer have una to pausa fix the damage that Future for America have done y tenemos que arreglar el daño que Future for America ha hecho, to us, que nos hizo a nosotros, which is
not training this movement properly, que no ha entrenado a este movimiento not adecuadamente, training the sisters of this movement properly. no ha entrenado a las hermanas de este And movimiento whilst we're adecuadamente. fixing this mess that they created, Y mientras arreglamos este desastre que ellos they're crearon, busily creating another mess. están ocupados creando The mess otro of July desastre, 18th. el desastre del 18 de julio, Their false message, este falso based mensaje upon false methodology, basado en una falsa metodología, because they don't know how to read, porque ellos no saben cómo leer. so we too will have to fix. Y nosotros también tendremos que That's a battle arreglar, for another day. y eso es para otro día. Whilst they're creating this present day mess, Y lo que ellos están creando, Our este work, presente, los the tropean, work nuestro of the trabajo. movement of God La obra is del to movimiento de fix Dios the problem. es arreglar el problema. Therefore, Y por lo if you tanto, have two movements, si tienes dos one of movimientos, them being true to the line, uno de ellos siendo fiel a la línea, in agreement with the work or the history of Elijah, de acuerdo con la Of obra o Jacob's la time of historia de trouble, Elías, o el tiempo de are angustia de Jacob, fixing things están arreglando that las have gone cosas wrong, que salieron mal. or another O group otro who've just grupo, introduced another mess. acabamos de introducir otro They have desastre, a habit porque tienen el hábito of creating messes. de crear desastres. We identify that Lo through identificamos the phrase or the symbology of what? a través de la frase o la simbología de que mitad Half wrong. correcto, mitad So they're equivocado. right about Así the que activities tienen of razón Islam, sobre las actividades del Islam, but they're wrong of the nature, pero están equivocados en la naturaleza del Islam what it will be doing. y lo We que too hará. have to correct that issue. Y nosotros también tenemos que corregir ese So problema. this morning study, Así que este where estudio you de la have two mañana, movements, the true and the false, donde tienes dos movimientos, el verdadero y el falso, true, el verdadero, preparing for the great work of harvest, preparándose para el gran trabajo de la The cosecha, true. el fixing the verdadero, mistakes of the past, arreglando los errores del pasado, the false, el falso, for America, ficha para América, perpetuating their errors, perpetúan en sus errores, continuing to teach falsehoods, continuando la enseñanza, continúan enseñando falsedades, basados en una lectura That's what errónea de you la need palabra de to Dios. understand. Eso es lo que necesitas You need to entender. decide Te tienes que decidir true and the false movements are. quiénes son los movimientos verdaderos y Coming los back to our falsos. study, Volviendo a nuestro estudio, we've traced hemos rastreado how there have been major clashes in our movement. cómo ha habido grandes enfrentamientos en nuestro movimiento. Te lo hacían Jeff y yo Over Daniel 11, verse 41. sobre Daniel 11, versículo If he 41. will correct Si él será that correcto, he was the prophet of verse 40 and I was verse 41, que él era un profeta del versículo 40 y yo era el del versículo 41, ¿en quién him or confiarías? me, ¿En él o en mí? explain verse 41. Para explicar el versículo 41. Out of his own mouth he testifies who you should trust. De su propia boca testificaría en quién debes I don't know confiar. how he would backtrack from that. No sé cómo Except just to podría say tratarse de eso, He made a mistake. excepto para decir que cometió un error. Now, he said that it was Ahora dijo, he and I. él dijo que He's éramos él y yo, 40, I'm 41. que él es el 40 y yo el 41, And I obliged, y me obligué and I started dealing with who are those that are overthrown. y comencé a lidiar con quiénes But I son left part derrocados of the verse alone. y dejé parte del versículo solo. This bit. I left Esta parte. that. ¿Has Go dejado check the eso? studies, you'll see that it gets left. It doesn't get addressed. Ve a ver el estudio y verás que no se What aborda. was that left for? ¿Para quién Who's quedaba addressed eso? that issue ¿Quién ha abordado ese problema? that I told you? Te lo he dicho. Elder Tess, sorry. Elder Tess. La anciana Don't be Tess. elders. La anciana Tess. So Elder Tess is beginning to deal with this issue. La anciana Tess comienza a ocuparse de So este tema. when he said Así que he cuando was the dice messenger of verse 40,
que él era el mensajero del versículo 40. What he's saying is, Lo que está diciendo myself es are the messengers of verse 41. que la anciana Tess y yo somos el mensajero del versículo In 41. order to understand verse 41, you need to understand verse 40. Pero para entender el versículo 41 necesitas entender el versículo 40. Para terminar, What I want to do lo que is quiero tie hacer all of these thoughts together es atar todos estos with this pensamientos issue juntos here, July 18. con este problema aquí, el problema del What's the 18 de julio. connection? Entonces, ¿cuál es la conexión? If you read carefully, Si lees con atención, este pasaje aquí it's symbolized está simbolizado by 9/11, por el 9:11, 19, Testimonios, 11. tomo 9, página 11, for the coming of the King. para la venida del Rey. That's what this section is dealing with. Eso es lo que la sección está tratando. The King is coming. El Rey viene. Hopefully we're all aware of that. Espero que We know todos that seamos what this conscientes de eso, passage is dealing with. que sabemos de lo que este pasaje está tratando. So I want to make a connection. Así que quiero hacer una conexión. If you go to page 11, do you find anything of significance? Si vas a la página 11, encuentras algo de importancia Is there anything significant on page 11? que sea realmente significativo en la página 11. No, there isn't. No, no lo hay. Section 1, Sección which is all 1, this section, que es toda esta is for the sección, coming of the King. es para la llegada del Rey. Subsection, La the subsección, last crisis. la última Are we crisis. okay with that? ¿Están de acuerdo con This eso? is the last crisis. Esta es la última crisis. This begins on page 11. Esto comienza en la página 11. So the last crisis is page Así que la 11. última crisis, página 11. The last crisis. La última All of crisis. this Todo esto is that the King es que is el Rey coming. se está acercando, está viniendo. So the last crisis begins page 11. Así que la última crisis, perdón, comienza en la página 11 y va hasta Page 18. página 18. Now when we come to our studies, Ahora cuando llegamos a nuestros 9/11, estudios sobre el 9/11, what page do we gravitate to? ¿a qué página gravitamos? It's not page 11. Es la página 11. Page 12, 13 into 14. Página 12, 13 y 14. So we look at pages 12 to 14. Así que si miramos las páginas 12 a 14, no tiene nada que ver con la página 11. But it's in the section. Pero está en la sección. This is 9/11. Este es el 9/11. Now what people I Ahora lo don't que la think are gente- aware of. No creo que sean conscientes. I'm not sure even if you follow Future for America you're aware of this. No estoy seguro de que si aunque sigas Future for I'm going to America tell seas you what the consciente de this esto. is. Te voy a decir qué es esto. Before I do that, Antes de que lo haga, remember, recuerda how do we read these passages? cómo leemos Do we estos read pasajes. them Los leemos to be 9/11 para hacer el 9/11 or the close O- of probation? o el cierre de One. gracia. ¿Cuál? As you work your way through this, Mientras trabajas we o te then come to esfuerzas the en esto, next section. entonces llegamos a la This siguiente begins sección. page 19. Y esto comienza en la página It 19 says we're called y dice to be que nos witnesses. llamamos, So we Estamos siendo llamados we para ser need testigos. now to witness. así que ahora necesitamos ser testigos. Page 19, paragraph 1.
In a special sense, Seventh-day Adventists have been Página set 19, in the world párrafo as 1. watchmen and light bearers. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. There are many people in the world Hay muchas personas en el mundo warn people of things. que advierten a la gente de Out cosas. of all of those people who are warning, Todas estas personas que there's están one advirtiendo, group hay un who are grupo special, que son especiales, Seventh-day Adventists. adventistas The del séptimo Seventh-day día. Adventists Así que los adventistas have del been séptimo set día apart from everyone else han sido apartados de todos los as demás, the special watchmen como los vigilantes especiales and the special light bearers. y los especiales portadores To de luz. us, we have been Nosotros given the last warning, se nos ha dado la última advertencia, the last crisis, la última crisis. tells you what's going to happen. Te dice que va a Called to pasar, be witnesses, llamas a ser tells testigos, you te who is going dice to tell you what's happening. que va a decirte lo que está The pasando. message, the messengers. El mensaje, los mensajeros. Can we see that? Podemos Just on ver the eso, title. solo en el título. Tells you what's going to happen. Te dijo lo que va a pasar. Tells you who's going to tell you what's going to happen. Te dijo quién te va a Say decir amen lo if que you va a can see pasar. that. Di amén si puedes ver eso. Good. Bien. What is this story about? ¿De qué se trata esta historia? July 18. El 18 de I don't mean julio. Islam. No me refiero al What are Islam. Future for America doing? ¿Qué está haciendo Future for America? Standing up Poniéndose de pie and doing what? y haciendo qué? Warning. Advirtiendo They believe they're Ellos creen watchmen que son with vigilantes, special light que ellos son los vigilantes who con have luz been especial, entrusted with the last final warning for the perishing world. a quienes se les confía la última advertencia final So para el they mundo que think- perece. They're Así que ellos fulfilling piensan this. que están cumpliendo con esto, They're fulfilling their commission. que están cumpliendo con su comisión. This was page 11 to 18. Y esta fue la This is página page 19. del 11 a la 18. They Esta es la think página they're fulfilling 19. page 19 Creen que están by cumpliendo doing con this great work con la of página 19, prediction. haciendo esta gran obra de How many of predicción. us know what their prediction is? ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es su predicción? Put your hand up if you know what they're predicting. Levanten sus manos si saben lo que están Put prediciendo. your hand up if you don't know. No, levanta la mano si no lo sabes. So they have not done a good job Así que no han hecho un buen because trabajo, it's February porque es febrero and their prediction is in July y su predicción es en julio, and the prediction is not for you. y la predicción no es para They ti, care about the priest. no les They importa care al about sacerdote, the world. se preocupan So, por el mundo. if you don't even know what the prediction is, you're in Así que si ni siquiera sabes cuál es la predicción, su you're in predicción, big trouble. estás en un Which is gran why they're problema. coming to Africa, they're coming to Uganda Porque ellos to están viniendo a explain África, what their vienen a Uganda prediction is para explicar cuál es su predicción. on their behalf. Así que te diré, de su parte, They are predicting ellos están on the prediciendo 18th of July en el 18 de julio, in one of the southern cities en una de las in the ciudades del state sur, of Tennessee, en el estado de in Tennessee, a city called Nashville, en una ciudad llamada there will Nashville, be a nuclear attack habrá un ataque by nuclear Islam. por el Islam. I don't think they define who Islam is. No creo que definan quién es el Islam, Is pero el going to Islam deliver a nuclear attack va a lanzar un ataque nuclear upon the city of Nashville sobre la ciudad de Nashville on July 18th el 18 de julio. this year. Este They've año predicted it, lo han predicho and they're going to begin to warn people. y van a empezar a advertir a la gente. So this is the warning that they're giving Así que esta es la advertencia que están dando as the watchmen that have been Como los specially vigilantes. set aside, que han sido especialmente apartados. unlike us. A They have diferencia de light, nosotros, the light ellos bearers, tienen luz, los portadores de luz, and to them y a have ellos been entrusted the last warning se les ha confiado la última because advertencia, we have no message to give. porque no tenemos What ningún are we mensaje que dar. interested in? ¿En qué estamos interesados? What are we interested in? While they're qué giving estamos these interesados? important
last warning message. Mientras dan este importante mensaje de última advertencia, We're interested in nosotros having estamos sisters sit interesados at the en front, tener a las hermanas al frente, sentadas al ordain frente, them, llevar pantalones, tell ordenarlas, husbands how to treat their wives properly, decirle a los maridos cómo tratar a sus esposas instruct fathers adecuadamente, how to treat their daughters properly, instruir a los padres sobre because cómo we're tratar a sus fixated hijas about adecuadamente, equality. porque estamos obsesionados con la Can igualdad. you see the distinction between the two? Pueden ver la distinción They've entre, got an important entre los message. dos. Van a dar un We're just mensaje wasting our importante. time on Solo estamos nonsense. perdiendo el tiempo sobre tonterías. Now, what is interesting Ahora, lo que es interesante about their prediction, sobre su predicción, hopefully we'll begin to lay this out this week. We won't be able to finish it, but I want to touch on some points. espero que empiecen a exponer esto esta semana. No podremos terminarlo, pero quiero darles algunos puntos que quiero tocar. Este estudio que ellos On tienen July 18, sobre el 18 de julio, where do you think they even got it from? ¿de dónde crees que lo Where did sacaron? they get that study from? ¿De dónde sacan este estudio? Testimonies to the Church, Testimonios para la Iglesia, Volume 9. tomo 9. It's in the same section Está en la misma sección that this one was coming from. que esto también venía. And that's what's so interesting in this whole thing. Y eso es lo que es tan interesante en todo This esto. is section 1. Esta es la For sección the 1. coming of the King. Para la They venida have del rey taken han tomado portion of inspiration parte de la here inspiración aquí and they have manipulated it y lo han and turned it manipulado into 9/11. y lo han convertido en el 9/11. This is 19 to 29. Esto es del 19 al 29, pages. 10 páginas. And what they're going to do Y lo que is van a going to take the hacer, very next section, van a tomar la siguiente sección, called to be witnesses, llamados a and ser they're going to get testigos, that one, y van a and they're going to conseguir apply it eso to July 18, y lo van a aplicar al 18 de julio 2020. This is 2020. page 28. Y esta es la página This is 28. not 9/11. Esto no es el 9/11. This is not September the 11th, 2001. Esto no es el 11 de septiembre del 2001. This is July 18, Esto es el 18 de julio 2020. del 2020. We already know Ya sabemos that this is the close of probation. que este es el cierre de gracia. That's what Ellen White teaches us. Eso es lo que la hermana White nos enseña. The difference between what Future for America are teaching and what we're teaching La diferencia entre lo que Future for America enseña y lo que nosotros is not estamos some enseñando minor point about July 18. no es un punto menor sobre el 18 de julio. This is the culmination Esta es la culminación of hundreds of hours of public material de cientos de horas de material público, an understanding of how we're supposed to read inspiration that we've seen for many years now, una comprensión de cómo se supone que debemos leer la inspiración que hemos visto durante muchos already años, just beginning to tackle. cosas que ya estaban empezando a abordarse. Todo ello basado en una What they metodología have done similar. is they're taking Lo que han a hecho passage Están tomando un pasaje from 9/11 del 9/11, and they've distorted it han from distorsionado a study that deals with the close of probation de un estudio que se ocupa del cierre de gracia to one that was dealing with 9/11 and then July 18. a uno que estaba lidiando con el 9/11 y luego el 18 de julio.
There are so many things wrong with all of this. Hay tantas cosas que están It's mal en hard todo to esto. show you the gravity and the seriousness of this situation. Y es difícil mostrarle la gravedad de esta situación. But what I want everyone to see Pero lo que quiero que is todo el that mundo the pueda ver work that we are involved in es que el trabajo of en que dealing estamos with involucrados, equality de tratar con la is not igualdad, some side issue. no es un tema secundario. It's a fundamental point that needs to be worked out and fixed Es un punto fundamental que debe ser trabajado y before we go arreglado to the Levites. antes de que vayamos a los It's so levitas. important that God Es has tan given us importante this opportunity. Que Dios nos haya Carved dado out this esta special oportunidad. time for our sisters Él creó este tiempo especial para nuestras to come hermanas, on to parity, para llegar a la paridad, for our brothers para nuestros hermanos, to make room for that work to happen, para hacer espacio para que ese trabajo to se support lleve a and cabo, assist their sisters. para apoyar y ayudar a sus hermanas. I said recently, Dije, to help he train dicho them, recientemente, which I got from a para study in ayudar a Judges entrenar. chapter 4 in Sudan. lo que obtuve de un estudio en Sudán, Judges chapter 4. Judges 4. por lo que obtuve de un estudio en Sudán del That is capítulo 4 a de correct study Jueces, based upon that Jueces capítulo 4, story. que es un estudio correcto basado en esa But historia. of course, many of the brothers here, the men, Pero por supuesto, They don't even muchos de los understand hermanos aquí, los hombres, how these ni lines are siquiera working. entienden cómo funcionan So estas it'd be very líneas. difficult for them to teach or train the sisters. Así que será muy difícil para ellos enseñarle a las So hermanas I y want to make entrenarlas. this point. Así que quiero hacer este punto a medida que cerramos. July 18, Que el 18 de the julio Future for America are investing everything that they have over this one doctrine. Future for America están invirtiendo todo lo que tienen con esta That they're doctrina. willing to expend vast amount of resources to come and share this message, especially here in Africa, Que están dispuestos a gastar una gran cantidad de recursos para venir y compartir este to mensaje, show you how especialmente serious and aquí en important África. this is. Y deberías mostrar lo serio e importante que And es the esto. argument that they would have, Y el argumento que ellos you can tendrían, compare them with us, cuando tú that we puedes don't even compararnos have con much of a nosotros, message, que ni siquiera because all we're tenemos un doing is mensaje, worrying about women wearing trousers and equality, porque lo que estamos haciendo es preocuparnos por las mujeres que llevan and pantalones y just la igualdad, destroying inspiration. y solo destruyendo la Because we inspiración, no longer talk about a national Sunday law. porque ya no hablamos sobre That's una ley how they dominical are nacional. going to frame things. Así es como ellos van a You need enmarcar to las cosas. decide if that is the correct framework. Y tienes que decidirte si este es el marco correcto. I'm suggesting Estoy on sugiriendo. today's studies. En los This estudios is de not hoy, the only perspective. que esta no but es I la wanted to única give perspectiva, one perspective. pero quería dar una But perspectiva what we're doing is que lo que the estamos most haciendo important work that's been given to priests, es la obra más importante que se les ha dado which is a to los fix our sacerdotes, movement que es arreglar nuestro before we movimiento do the greatest work of evangelism that God's people have ever been instructed to do. antes de hacer la mayor obra de evangelismo que el pueblo de Dios haya The Levites, recibido and then instrucciones de hacer, transition to the Nethinims. comenzando con los levitas y luego en transición Before we hacia do los that, netineos. we Antes de que cannot hagamos work eso. with a dysfunctional priesthood. No podemos trabajar con un sacerdocio I can't even disfuncional. say we're Ni only siquiera going to puedo work with decir. half of the priests, the men, Solo vamos a trabajar con la mitad de because los the men don't sacerdotes, even los hombres, understand the message. porque los hombres ni siquiera entienden el mensaje. Or we'll No work puedo with the decir. women. Trabajaré The con women las have been mujeres, insufficiently trained. porque las mujeres han sido insuficientemente Everybody needs entrenadas. fixing. Todo el The mundo sisters need to necesita be ser brought up to arreglado. speed. Las hermanas necesitan ser They need puestas to be al given día. opportunity. Necesitan que se les dé la If the oportunidad. brothers did not hinder them, Y si los hermanos no se lo impiden, they can accomplish that work. ellas pueden lograr ese trabajo. Brothers also hermanos need to be retrained También not necesitan only ser reentrenados to be cured of this FFA mindset
no solo para curarse de esa mentalidad de Future for this America, patriarchal mindset, esta mentalidad patriarcal, this headship mindset, esta this mentalidad mindset that de we're doing liderazgo, sisters a favor, esta mentalidad de when que we les estamos give them haciendo un favor a las hermanas some opportunity. cuando les damos alguna oportunidad. Not only that, No solo eso, but our brothers pero need to nuestros hermanos understand how to read properly. necesitan entender They need to cómo understand leer what correctamente. Future for America are doing and why they're doing this. Necesitan entender lo que Future for America está haciendo y All por of qué us están in the haciendo same eso. situation. Todos nosotros estamos en la misma God has situación. called us Dios to nos ha make llamado the final preparations for battle. para hacer los preparativos finales In para the esta midst of all batalla. of this, En el medio we're de now todo dealing esto, with an enemy ahora estamos tratando con un enemigo, falso profeta, who are troubling us. que nos está causando I'm problemas. not saying we shouldn't take heed to what they're doing. No estoy diciendo I'm not que saying no digo that que they are irrelevant no debamos to prestar us. atención a lo que están haciendo. No estoy But what I diciendo am que son saying irrelevantes is, para nosotros, We need to pero lo que estoy understand diciendo es, who and what we're dealing with. necesitamos entender So a we can quién y a correctly quién nos identify enfrentamos who and what we are. para que podamos identificar correctamente quién y lo que Today's somos. presentations Así que las tied up presentaciones the de hoy, subject of equality atado al tema de la igualdad, from the perspective desde la perspectiva that our sisters were systematically not trained que nuestras hermanas no fueron entrenadas because of people who had a sistemáticamente patriarchal perspective of life. debido a las personas que tenían una perspectiva patriarcal de la vida. God has raised up leaders Dios ha levantado líderes to fix that problem. para arreglar ese problema. Future for America attack us for doing that. Y Future for America nos atacan por hacer eso. And that is connected to this study. Y eso está conectado a este Future for estudio. America do not understand how to read inspiration. Que Future for America no entienden cómo leer la inspiración. I've traced that line. He trazado esa línea. We focused on one portion of inspiration. Nos centramos en un Volume 9, puesto de inspiración. Tomo 9. beginning page 11, section 1, Comienza en la página 11, the sección coming of the 1. king. They've Para la venida taken del two rey. passages, Han tomado dos page pasajes, 13, page 28, página 13, página and they turned 28. them upside down and made them things that were not originally intended. Y los cambiaron y los convirtieron en cosas que originalmente no estaban And when destinadas. they did that, Y cuando ellos they lo hicieron, forfeited the right to be called God's messengers. perdieron el derecho a ser llamados mensajeros de Dios. Let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, help each of us Nuestro Padre Celestial, as we bow before you ayúdanos a cada uno de nosotros to mientras nos inclinamos. take heed concerning what you are teaching us. Mientras nos inclinamos there are ante many ti people in para this tener en room cuenta lo que nos estás who enseñando. understood the messages that we have shared today. Señor, hay There mucha are gente equally many who have not. en esta habitación quien ha May entendido los those mensajes que nosotros who hemos have compartido hoy, much pero hay igualmente be muchos willing que no to los han share entendido. with those who have little. Que aquellos que tienen mucho que As you estén taught us dispuestos a this compartir lesson con aquellos que tienen In poco. the story of the Como tú manna, nos has enseñado en esta everybody lección de la was historia del equally maná, fed and equally content. todos estaban igualmente alimentados, May this be our contenidos experience igualmente. this week. Que esta May sea we be nuestra willing experiencia to de esta help semana. our brother or our sister Que estemos dispuestos para ayudar a nuestros understand hermanos o hermanas a entender y explicar these issues both at a simple level and those issues that are complicated. estos temas tanto a nivel simple If y we're in the valley aquellos of temas que decision, son tan if we complicados. don't understand whose side we're on, Y si estamos en el valle de la decisión, si no entendemos quién está correcto see the o quién está truth equivocado, and make a firm es mi esperanza y decision oración que for veamos that la truth. verdad y tomemos una decisión firme Father, for para those esa people who are verdad. following Future for Y America, Padre, para aquellas personas que están siguiendo Future for as they watch America, these presentations, which they will, mientras miran estas presentaciones que se I harán, ask, Lord, that it would do work. le pido que me dijera que haría el trabajo de convencerlos y mostrarles por qué necesitan Look away alejarse from the de la darkness and oscuridad into the true y entrar en la verdadera luz. light. Be with us and bless us now, we pray in Jesus' Sea con name. nosotros y nos bendiga ahora, oramos en el nombre de Jesús. Amén.